Muy buenos días, chicas, chicos. En esta ocasión quiero hacer una clase de límite trigonométrico, ¿ya? Pero antes de poder ver límites trigonométricos vamos a ocupar una estrategia de cálculo de límite conocida como cambio de variable o variable auxiliar. ¿En qué consiste esta estrategia? Esta estrategia consiste en tomar una expresión repetida dentro de la expresión algebraica o dentro de la función con la cual voy a trabajar mi límite y se cambia por otra variable en donde el uso de esta variable me va a permitir resolver otro límite que va a ser mucho más fácil de trabajar. Hay que tener en cuenta una cosa súper importante en el cambio de variable, que cuando yo modifico una variable, por ejemplo, yo podría tomar toda esta expresión que está acá y cambiarla por una variable mucho más fácil de trabajar. Lo que hay que tener en cuenta es que si yo modifico una variable, también tengo que modificar el valor del acercamiento. O sea, si yo cambio mi variable por otra letra, entonces necesariamente aquí tengo que tener otra letra. Y ese es el cuidado que voy a tener que tener. Así que, vamos a eso. Entonces, cuando uno hace cambio de variable, tiene que elegir otra letra. Ya, en este caso, por lo general, la variable que más se ocupa es la U. Entonces yo digo que U va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a una expresión repetida, ¿no es cierto?, dentro de la función a la cual yo le quiero calcular el límite. En este caso, la expresión repetida va a ser x al cuadrado menos 3, que aparece acá y acá. Entonces yo digo, ok, esto es x al cuadrado menos 3. Esta viene siendo mi nueva variable. Entonces, uno pensaría que esto llega hasta acá nomás, pero si yo simplemente llegara hasta aquí, lo que obtendría sería lo siguiente. Yo obtendría límite cuando x tiende a 2 de raíz cuadrada de u menos 1, todo eso dividido por raíz cúbica de u, también menos 1. Entonces aquí se produce el conflicto que no podemos trabajar un límite de una función cuya variable es u con un valor de acercamiento que es x. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es un cambio. Y esta de acá va a tener que transformarse en u y el valor de acercamiento también va a variar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Nos damos cuenta de eso acá. Yo sé que u en este punto viene siendo igual a x cuadrado menos 3. Pero ¿qué sé? Yo sé que x tiende a 2. Entonces acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Lo que nosotros vamos a hacer acá es aplicar límite cuando x tiende a 2. Como en este caso yo estoy aplicando límite cuando x tiende a 2 y esta es una igualdad, voy a aplicar límite cuando x tiende a 2 en ambos casos. Entonces, ¿qué me va a quedar en este lado? Me va a quedar límite cuando x tiende a 2 de u, mientras que por otro lado me va a quedar límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 3. Como en este caso u pasa a ser una constante, ¿no es cierto?, para la variable x, u pasa a ser una variable, entonces yo aplico álgebra de límites y recuerdo que el límite de una constante es igual a la constante. ¿Qué significa eso? Significa que en este límite, el resultado de este límite va a ser u. Mientras que en este otro lado de acá, yo sé que si x tiende a 2, reemplazo aquí el 2, 2 al cuadrado me queda 4, 4 menos 3 es 1. Entonces me queda que u es igual a 1. La verdad de las cosas es que acá esto yo lo voy a interpretar de la siguiente forma. Esto se va a interpretar como que u tiende a 1. En el fondo, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando x tiende a 2, ¿qué está pasando con u? U se está acercando a 1. Eso es lo que estamos diciendo. Si en el fondo cuando uno calcula el límite, uno dice eso. Entonces, en este punto ya nos dimos cuenta que ya x no tiende a 2, sino que como hice un cambio variable ahora por u, entonces yo tengo que tener en cuenta que u tiende a 1. Y en este punto, si ustedes se dan cuenta, ya no vamos a tener que trabajar con estas construcciones gigantescas que vienen siendo muy engorrosas, sino que tenemos que trabajar con este límite que viene siendo un límite mucho más fácil de trabajar. En este caso, como tengo una raíz cuadrada arriba y una raíz cúbica abajo, voy a tener que racionalizar, y para poder racionalizar vamos a recordar esto. Entonces, recordar que a al cubo menos b al cubo es igual a menos b
todo eso por a cuadrado más ab más b al cuadrado. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo dejo acá para poder racionalizar la expresión que está acá abajo y vamos racionalizando. Entonces, para poder racionalizar lo vamos a hacer de la siguiente forma. Recuerden que cuando uno racionaliza, construye unos convenientes. En este caso, el uno conveniente que voy a construir acá va a ser un uno conveniente asociado a la racionalización de la expresión del numerador. Eso quiere decir que aquí voy a aplicar, por el hecho de ser una raíz cuadrada, suma por su diferencia, y tendría que racionalizar por raíz de u, todo eso más 1, y abajo en el denominador, raíz de u también más 1. Mientras que abajo en el denominador, por el hecho de tener una raíz cúbica, tenemos que racionalizar ocupando esta fórmula. Siempre recuerden que esta expresión que está aquí, ¿no es cierto?, es dentro de mi racionalización esa situación. Lo que yo quiero es que desaparezca esta raíz cúbica de acá. Por lo tanto, para poder hacer desaparecer esa raíz cúbica, necesito que esta expresión completa se eleve a 3. Es decir, de esta expresión yo quiero llegar a esto. ¿Qué tengo que multiplicarle a esto para que se transforme en esto de acá? Tengo que multiplicarle todo ese factor algebraico a cuadrado más ab más b cuadrado, en donde el a y el b vienen siendo los elementos que conforman este factor. El a viene siendo el primer elemento y el b el segundo elemento. Por lo tanto, raíz cúbica de u viene siendo a, mientras que el 1 viene siendo b. Y con esa situación, nosotros pasamos a construir este factor que nos va a ayudar a racionalizar tanto arriba como abajo. También recuerden que cuando uno hace esta estrategia de racionalización, uno multiplica de forma consciente. O sea, yo no saco nada con multiplicar este con este, sino que yo voy a multiplicar este con la expresión que voy a colocar racionalizando acá. Así que escribimos, sería a viene siendo raíz cúbica de u. Entonces sería a cuadrado, que sería raíz cúbica de u, todo eso al cuadrado. Recuerden que esto es arriba y abajo. Después viene más la multiplicación de a con b, que en este caso sería raíz cúbica de u por 1. Este signo no se toma en cuenta porque los signos ya están establecidos por mi fórmula. Entonces, ¿qué voy a obtener? Raíz cúbica de u por 1, me queda raíz cúbica de u. Luego de eso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1, así que hasta ahí llegamos. Eso viene siendo la parte de la racionalización. Ahora tenemos que empezar a desarrollar. Recuerden que acá nosotros multiplicamos de forma inteligente. No llegamos y multiplicamos todo, sino que multiplicamos aquellas cosas que tienen que ser multiplicadas. Así que comenzamos a trabajar. Esta expresión sigue bajando. Esta expresión se anota hasta que ya evalúo al final y obtengo el límite final. ¿Ya? En este caso, yo voy a multiplicar esta expresión con esta expresión. Si yo multiplico esta expresión por esa, ¿ya? El resultado de esa multiplicación va a quedar multiplicada por esta expresión. Ahora, si yo multiplico esa expresión por esa, entonces el resultado de esa expresión, que sería una situación de este tipo, va a quedar multiplicada por esta expresión. Entonces, voy a bajar este porque el espacio me quedó muy pequeño. Me queda límite cuando u tiende a 1b, y ahora multiplicamos. ¿Esto de acá qué es? Esto de acá es una suma por su diferencia, por lo tanto el primero con el primero, ¿qué me quedó? Me quedó raíz de u por raíz de u, eso va a ser u. Menos 1 por más 1, eso me va a quedar 1. Listo. Y esta expresión gigante que hago con ella, esta situación gigante que está aquí, queda multiplicada y expresada ahí, que sería raíz de u al cuadrado más raíz cúbica de u, todo eso más 1. Cierro paréntesis. Ahora voy a multiplicar s con s, que sería igual que multiplicar s con s. Si yo multiplico eso con eso, ¿qué va a quedar? Va a quedar a elevado al cubo y el b elevado al cubo. Si este que es a se eleva al cubo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una u. Y si uno que es b se eleva al cubo, entonces ¿qué me va a quedar? El 1. Y aquí quedó el factor de anulación, que era el que hacía que esto se hiciera 0. Mientras que este factor no lo ocupo, así que lo dejo planteado
tal cual está. Aquí puedo simplificar esa situación con esa situación, que eran mis factores de anulación, y finalmente quedó este límite que está acá, que lo vamos a anotar, que es límite cuando u tiende a 1 ¿de qué? De todo lo que quedó. Aquí yo ya estaba en condiciones de evaluar, ya, para no hacer tantos pasos, eso lo hace usted en su cuaderno, pero como yo quiero ser un poco más formal y quiero que no se pierda, lo voy a anotar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda raíz cúbica de u al cuadrado más raíz cúbica de u más 1, y acá me queda raíz cuadrada de u más 1. En este punto estoy en condiciones de evaluar, entonces lo hago. Entonces voy a empezar a evaluar por aquí, voy a colocar esa división y empiezo a evaluar. Entonces, u es 1, tiende a 1, evalúo ahí, ¿qué me queda? Me queda raíz cúbica de 1, eso es 1, 1 al cuadrado, 1. Tiene un signo más, lo coloco. Raíz cúbica de 1, 1, más 1. Mientras que abajo raíz cuadrada de 1 es 1, más 1. Y finalmente el resultado de este límite viene siendo 1 más 1 más 1, que es 3. Todo eso dividido en 1 más 1, que es 2. Y finalizamos este límite ocupando el cambio de variable. Fíjense, todo lo que nos pudimos ahorrar, nos ahorramos harto. ¿Ya? Nos ahorramos harto ocupando el método del cambio de variable. Si no, dentro de la racionalización, estas expresiones que estaban acá de azul serían unas expresiones gigantescas que nos ocuparían toda la página y nos generarían más trabajo algebraico del necesario. Y eso, más trabajo algebraico del necesario, nos produce, aumenta, digamos, las posibilidades de error. Así que este método del cambio de variable es el método que nosotros vamos a ocupar para poder resolver límites trigonométricos. Pero voy a resolver un segundo ejemplo para que quede más claro y enseguida vamos a empezar a ver límites trigonométricos. Ok, este es el segundo ejemplo de cálculo de límite ocupando la estrategia de cambio de variable. También se conoce como variable auxiliar. Usted lo puede encontrar de esas dos formas en internet. Entonces, tengo este límite en donde tengo raíz cuadrada de 2 menos x menos 1. Ya abajo en el denominador tengo raíz cuarta de 2 menos x también menos 1. Lo primero que voy a hacer, cosa que no hice en el primer ejemplo que se me olvidó pero considero muy importante, es evaluar. Entonces nosotros evaluamos. Si nosotros evaluamos, entonces aquí coloco evaluación. Evaluar. Entonces yo evalúo aquí, el 1 me queda raíz de 2 menos 1, menos 1, mientras que acá me queda raíz cuarta de 2 menos 1, menos 1. Entonces aquí me va a quedar 2 menos 1, eso es 1, raíz cuadrada de 1, 1 menos 1, 0. 0 en el numerador. Y en el denominador, ¿qué me queda? Me queda 2 menos 1, 1, raíz cuarta de 1, 1, menos 1, 0 también. Entonces, es de la forma 0 partido en 0. Eso quiere decir que tiene arreglo y ese arreglo va a ir de la mano de racionalización. Acá podría ser, pero aquí tengo un problema que puede ser medio engorroso, que tiene que ver con una raíz cuarta. Si yo quisiera hacer este límite así, tal cual, sin recurrir a la estrategia de cambio de variable, tendría que hacer una doble racionalización solamente para este elemento en el denominador. Una doble racionalización, o sea, tendría que racionalizar acá arriba y acá abajo tendría que hacer una doble racionalización, o sea, tendría que racionalizar 3 veces, por lo tanto tendría una cuestión gigantesca. Entonces, no es la idea. Entonces, quiero que se den cuenta de cómo lo voy a hacer. El cambio de variable que yo voy a ocupar acá va a ser diferente al anterior y va a ser un poco más pensado. Si ustedes se dan cuenta, esta expresión que está acá arriba, si yo le aplico una raíz, por ejemplo, una raíz cuadrada, llego a esta raíz cuarta de acá abajo. O este elemento de acá, que es como el más problemático, si yo lo elevara al cuadrado, llego al de arriba. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar este elemento de ahí que me estaba molestando. Ese elemento lo voy a trabajar de otra forma, mediante un cambio de variable. Y voy a construir un nuevo límite. Entonces, nosotros ya tenemos eso. Vamos a hacer el cambio de variable. Entonces, fíjense en lo que voy a hacer. Yo digo u, que viene siendo mi variable. Usted puede ocupar cualquier letra, ¿ya? Yo estoy ocupando u porque es la costumbre ocupar u y v. Son las dos que se ocupan para hacer cambio de variable, pero en este caso yo ocupo u, ¿ya? Entonces, fíjense lo que voy a hacer yo como cambio de variable. Voy a tomar toda esa expresión, raíz cuarta de 2 menos x. Aquí, en este punto, usted podría preguntarse, oiga, profe, pero ¿qué no cuando uno hace cambio de variable la expresión que yo tomo tiene que estar
No sé, pues en este caso podría haber tomado 2 menos x, ¿sí? Sí, también se podría haber hecho, pero la idea mía es realizar el menos trabajo posible y si ustedes se dan cuenta, mediante un cambio algebraico que yo pueda realizar acá, puedo llegar a la expresión de acá arriba. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Llegado a este punto, voy a elevar al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, me va a quedar que u cuadrado es igual a la raíz cuarta de 2 menos x, todo eso al cuadrado. No se olvide que este 2 que está aquí y este 4 que está acá, en la definición de las raíces, vienen siendo una fracción. Por lo tanto, se pueden simplificar. Eso significa que yo este 2 y este 4 lo puedo simplificar, quedando aquí un 1, en el fondo quedando aquí un 1 eliminando la paréntesis, y este 4 al simplificarse con este 2 me va a quedar un 2. Es decir, me quedó una raíz cuadrada. ¿Qué significa? Significa que u al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 2 menos x. Entonces ustedes se dan cuenta que esta expresión que está aquí, que es la de arriba, viene siendo igual a u cuadrado. Lo otro que también tenemos que hacer es tomar esta expresión que viene siendo la u original, y vamos a aplicar límite, nuestro límite cuando x tiende a 1. Límite cuando x tiende a 1. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Aquí me va a quedar límites cuando u tiende a 1, me va a quedar u, por el hecho de ser una constante, que vendría siendo una de las leyes del álgebra de límite. Límite de una constante igual a la constante. Y en este caso de acá tendría que evaluar el 1, me quedaría raíz cuarta de 2 menos 1, que eso sería 1. Por lo tanto, de acá, entonces, ese es un signo lógico que se conoce como entonces, u tiende a 1. Luego de eso nosotros podemos hacer nuestra nueva escritura de este límite y sería límite, ya no que x tiende a 1, sino que u tiende a 1. Ahora esto es coincidencia, ¿ya? No por el hecho de que aquí tienda a 1 siempre va a tender a 1, no, sino que acá nosotros hicimos nuestro cálculo de límites para darnos cuenta que finalmente u sí tendía a 1. Entonces límite cuando u tiende a 1, ¿de qué? Límite cuando u tiende a 1 de esta expresión partida en esta expresión. Yo sé, por todos los arreglos algebraicos que realicé acá, yo sé que u es igual a raíz cuarta de 2 menos x. Eso significa que esta expresión de ahí cambio por una u y me queda u menos 1. Mientras que por otro lado, yo sé que esta expresión de acá arriba, que es igual a esta, es igual a u cuadrado. Entonces me queda que u cuadrado y lo demás sería menos 1, se mantiene igual. Entonces, fíjense el límite fácil que llegamos mediante el cambio de variable. Ahora, ojo, el cambio de variable no es que siempre se pueda aplicar ya, sino que uno tiene que tener la visualización. Por lo general en los límites trigonométricos siempre voy a ocupar cambio de variable porque nosotros el límite trigonométrico tenemos un límite fundamental, conocido como límite fundamental, que ya lo vamos a ver, pero no siempre que yo tenga un límite voy a poder ocupar cambio de variable, ¿ya? Sino que hay que tener un ojo, tengo que darme cuenta que existen expresiones repetidas, por ejemplo 2 menos x, y lo otro que también me ayuda es que yo a una expresión le pueda hacer cambios mediante raíces, mediante juegos de potencias en general, viendo a la raíz como una potencia. Entonces tenemos este límite y seguimos trabajándolo. Acá, este es un límite, fíjense, de este límite horrible, pasamos a un límite por factorización, que es uno de los límites más fáciles de resolver. Entonces acá en el numerador voy a tener el u más 1 por u menos 1, que vendría siendo una suma por su diferencia, y abajo sigo teniendo el u menos 1, y que en este caso lo coloco en paréntesis. ¿Para qué? Para poder simplificarlo por el hecho de ser el factor de anulación. Recuerden que el factor de anulación siempre va a ser u menos este valor. Y finalmente llegamos a límite cuando u tiende a 1 de u más 1. Y este límite me da como resultado 2. Y finalizamos este ejemplo número 2. Espero que se haya entendido bien y que les haya gustado este método, porque realmente ustedes pudieron ver que de esto que hubiera sido bastante engorroso de resolver mediante racionalización, con un cambio de variable pasa a ser una cosa muy sencilla de trabajar. Así que ahora sí que sí, ya que vimos dos ejemplos de cambio de variable, nos vamos a pasar a los límites trigonométricos. Vamos a eso. Ok,
Chicas, chicos, pasamos a la médula, la parte importante de este video, de esta pequeña microclase en video, que viene siendo la parte de los límites trigonométricos. Los límites trigonométricos poseen un límite fundamental, ¿ya? Aquí voy a dejar algo súper claro. Existen en cálculo algunos límites especiales que son como modelos que nosotros vamos a ocupar para poder resolver otros límites, ¿ya? Ocupando estos modelos y ocupando cambios de variables, nosotros vamos a poder resolver algunos límites trigonométricos que sin este conocimiento, sin este límite fundamental no podríamos, ¿ya? Antes de que hablemos también del límite propiamente tal y nos pasemos a la resolución de ejercicio, quiero decir que tampoco quiere decir que yo todo límite trigonométrico lo voy a resolver con este límite. No. ¿Ya? Sino que este es un límite fundamental que es muy utilizado, yo lo voy a utilizar a continuación y aquí ustedes se van a dar cuenta cómo yo lo ocupo. Entonces, vamos allá. Entonces, vamos a hablar de este límite fundamental, que es este límite de acá. Límite cuando x tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x. Y ese límite va a ser igual a 1. Entonces, nosotros mediante el uso de arreglos algebraicos y álgebra de límites, vamos a poder ocupar este límite que está acá, aunque a simple vista pareciera no estar acá, sí está. Entonces, fíjense bien. Lo primero que nosotros vamos a ver es lo siguiente. Cuando yo tengo, en este caso, el límite cuando x tiende a 0 de 3x dividido por seno de 5x, vamos a recordar que este tipo de expresiones no se puede desarmar. Yo no puedo llegar y acceder a este 5x y modificarlo, ¿sí? De alguna forma, como sumándole algo, restándole algo, no puedo, ¿ya? Esto es una sola cosa que no se puede separar, ¿ya? Aquí tampoco hay un producto, no se olvide de eso. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es intentar llegar de este seno de 5x acá. Entonces, la estrategia, en este caso, es multiplicar nuevamente por un 1 conveniente, pero no cualquier 1 conveniente, sino que un 1 conveniente que me voy a construir a partir de este 5x que está acá. Entonces, ¿cuál sería el 1 conveniente? Este 1 conveniente sería 1 partido en 5x, mientras que abajo también voy a tener 1 partido en 5x, porque si tuviera algo distinto, dejaría de ser un 1. Entonces uno dice, ya, veamos qué sigue, pues veamos qué sigue. Entonces acá yo digo, ok. Me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 3x partido en 5x, 3x, todo eso dividido en 5x, y todo eso dividido por seno de 5x dividido por 5x. Acá lo que voy a hacer es mover esto un poquito más abajo, así. Límite cuando x tiende a 0, porque es límite de toda esta expresión. Entonces acá nosotros podríamos darnos cuenta de algunas cosas, como por ejemplo, en el siguiente paso yo aquí podría simplificar ese con ese, por ejemplo, pero acá abajo todavía siento que no está resultando la cosa, todavía no veo lo que tengo que hacer. Entonces lo que vamos a hacer en este punto para poder arreglarlo es hacer cambio de variable. Entonces, ¿cuál sería el cambio de variable que yo voy a hacer? El cambio de variable sería que 5x es igual a u. Si yo digo que x tiende a 0, entonces tiro límite acá. Ya no voy a escribir límite porque ya entendemos la idea. Yo voy a tirar límite en este lado, que me va a quedar 0, porque si x tiende a 0, límite de 5x es 0. Y acá, límite cuando x tiende a 0 de u, por el hecho de ser una constante, el álgebra de límite nos dice que es igual a la constante. Entonces nosotros llegamos a la conclusión, ¿no es cierto? Entonces, de que u tiende también a 0. Entonces ahora fíjense, vamos a reescribir este límite. Y al reescribir este límite, ¿qué va a quedar? Va a quedar límite cuando u tiende a 0, ¿de qué? Entonces arriba fíjense que este x con este x se pudieron simplificar. Me quedó un 3 quintos, mientras que abajo que quedó seno de u, todo eso dividido por u. Recuerden que en trigonometría, si yo coloco seno de 5x sin paréntesis o con paréntesis, da lo mismo, ¿ya? Voy a dejar en este caso la paréntesis para que lo tengan en cuenta. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar álgebra de límites, y esta división que tiene un 3 quintos en el numerador y en el denominador tiene seno de u partido en u, va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar límite cuando u
tiende a 0 de 3 quintos dividido por límite de u cuando tiende a 0 de ¿quién? De seno de u dividido en u. Y aquí es donde nosotros ya terminamos, porque este es límite de una constante. Límite cuando u tiende a 0 de 3 partido en quintos, o sea, de 3 partido en 5 es 3 quintos. Y límite cuando u tiende a 0 de esto viene siendo nuestro límite fundamental, que es igual a 1. Y nosotros sabemos que algo partido en 1 es igual a ese algo. Es decir, el resultado final de este límite es 3 quintos. Ese sería el primer límite trigonométrico que nosotros resolvimos el día de hoy. Y como si ustedes se dieron cuenta, necesitamos de dos herramientas importantes. Primero, límite fundamental, y segundo, cambio de variable. Entonces pasamos a este segundo ejemplo de límites trigonométricos. Espero que no hayan olvidado en la nivelación algunas identidades trigonométricas famosas. La más famosa sería esta, la vamos a anotar acá, que es que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Y de aquí nosotros podríamos sacar muchas igualdades, ¿ya? Muchas igualdades, por ejemplo, podríamos despejar seno al cuadrado de x, y eso sería igual a 1 menos coseno cuadrado de x. A su vez podríamos despejar coseno cuadrado de x, y eso es igual a, despejemos el coseno, tiramos el seno para el otro lado restando, y me queda que 1 menos seno al cuadrado de x. Y así nosotros podríamos ir dividiendo por seno cuadrado, por coseno cuadrado, y podríamos sacar una gran cantidad de identidades trigonométricas. Pero acá lo que yo voy a ocupar es una idea muy similar a la de la racionalización. Yo voy a ocupar suma por su diferencia aquí. ¿Ya? ¿De qué forma? De la siguiente forma. Por ejemplo, yo me doy cuenta que aquí tengo 1 menos coseno de 4x, esto ni por si acaso se parece al límite fundamental. Recuérdense que el límite fundamental es límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x, y eso me da como resultado 1. Eso es lo que yo tengo que ocupar, pero no se ve bien aquí la cosa, no se denota la cosa. Entonces, aquí la estrategia que voy a ocupar es simplemente suma por su diferencia. Entonces, acá esta expresión voy a multiplicarla también arriba de la siguiente forma. 1 más coseno de 4x, mientras que abajo me va a quedar 1 más coseno de 4x. Entonces, teniendo esto ya en cuenta, que es una estrategia, porque no estoy haciendo nada raro, estoy multiplicando un 1, ¿ya? Pero un 1 conveniente, ¿no es cierto? Un 1 estratégico. Entonces, ahora lo que voy a hacer es empezar a multiplicar. ¿Qué voy a obtener aquí? Voy a obtener límite cuando x tiende a 0 de... Esto es una suma por su diferencia, me va a quedar 1 menos coseno. Fíjense que me va a quedar coseno de 4x por coseno de 4x es coseno cuadrado de 4x, y todo eso dividido por x, factor de 1 más coseno de 4x, cierra paréntesis. ¿Sí? Entonces aquí es donde empezamos a ocupar esta identidad trigonométrica. Esta expresión que está acá arriba, fíjense que aquí la tengo. 1 menos coseno cuadrado de x es lo mismo que seno cuadrado de x. Entonces, de un coseno, ¿no es cierto?, de una expresión con coseno, logré transformarla en otra expresión que tenía que ver con seno. ¿Para qué? Para poder ocupar nuestro límite fundamental. Entonces, esto que está aquí, 1 menos coseno cuadrado de 4x, es lo mismo que acá 1 menos coseno cuadrado de x, solamente lo que va a pasar acá es que va a cambiar el ángulo. Eso quiere decir que esto se puede escribir como límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? De. Entonces esto va a ser seno cuadrado de 4x, todo eso dividido por x por 1 más coseno de 4x. Ahí está. Entonces ahora nosotros tenemos esta situación ya planteada de esta forma. Lo otro que me ayudaría a mí bastante es que aquí apareciera un 4. ¿Cómo puedo hacer que aparezca un 4 acá? Bueno, multiplicando 4 arriba y multiplicando 4 abajo, porque realmente es un 1 y no tiene mayor complejidad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a multiplicar un 4 arriba y un 4 abajo. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener límite
cuando x tiende a 0. Y acá voy a hacer un cambio arriba. Fíjense que este límite que está acá, que es, perdón, esta expresión algebraica que está acá, que es seno cuadrado de 4x, la voy a separar de la siguiente forma. Seno de 4x por seno de 4x. Y este 4 que está multiplicando en el numerador lo voy a dejar multiplicando acá adelante. Da lo mismo porque es una constante. Yo incluso la puedo sacar fuera del límite. Si quisiera trabajarla de esa forma, puede hacerlo. Mientras que acá abajo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4x. ¿De qué? 4x de... Y acá me va a quedar 1 más coseno de 4x, cierra paréntesis. ¿Sí? Entonces acá nosotros vamos a empezar a separar esta situación por un producto. Acuérdense que el límite también separa productos. Es una de las propiedades del álgebra de límite. ¿Y cómo quedaría esa situación? Bueno, esa situación quedaría de la siguiente forma. Quedaría, bueno, voy a colocar una flechita de que sigo por acá. Y acá voy a colocar un cierre, ¿no es cierto?, de las identidades trigonométricas que nosotros ocupamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es este 4 que está aquí, no quiero decir molestando, sino que está ahí simplemente, pero no me ayuda a tenerlo ahí porque realmente no me sirve de nada, entonces lo voy a tirar fuera del límite. Entonces me va a quedar 4 por... Y ahora fíjense lo que voy a separar. Voy a separar estratégicamente esta expresión que está aquí, ¿no es cierto? Estratégicamente yo separo ese límite que está ahí y lo voy a dejar como un solo límite, ocupando álgebra de límites. O sea, me queda límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x partido en 4x por lo que quedó, que sería límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? De seno de 4x, todo eso dividido por 1 más coseno de 4x también. Aquí me voy a ajustar un poquito, pero eso sería. ¿Ya? Entonces aquí viene la parte del cambio de variable. Este límite, si nosotros le realizamos cambio de variable, ese límite, entonces eso sería igual a ¿qué? Si nosotros realizamos cambio de variable aquí, me quedaría que esta de acá viene siendo u, que esta de acá viene siendo u, entonces yo digo que 4x es igual a u. Como x tiende a 0, entonces nosotros podemos decir que u tiende a 0 también. Entonces, ¿qué me va a quedar? Este cambio de variable que hice aquí es solamente para este límite, ¿ya? Para que podamos ver lo que va a pasar. ¿Qué va a quedar? Va a quedar 4, que es este 4, multiplicado por este límite, que sería límite cuando u tiende a 0 de seno de u dividido en u, y aquí tengo mi límite fundamental, o sea, yo sé que esto de aquí va a ser un 1, ¿ya? Pero, ojo, este cambio de variable fue solamente para este límite, porque en este caso a este límite no necesito hacerle ese cambio de variable, así que se lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, vamos a empezar a escribir, me queda límite cuando x tiende a 0 de lo mismo de acá, que sería seno de 4x, todo eso dividido por 1 más coseno de 4x. Entonces, teniendo ya clara la idea de que esto de acá viene siendo un 1, sería 4 por 1, vamos a hacerlo de la siguiente forma, voy a colocar que esto de acá es un 1, entonces me quedaría 4 por 1, 4, por este límite que está acá, que sería límite cuando x tiende a ¿quién? Cuando x tiende a 0, de seno de 4x, todo eso dividido por 1 más coseno de 4x. Una cosa que nos podría ayudar también de trigonometría, que en este caso no tengo la calculadora, pero se los voy a mostrar. Una cosa que nos podría ayudar sería esto, que seno de 0, eso es igual a 0. Mientras que por otro lado, coseno de 0, eso es igual a 1. Metan los dedos en la calculadora, se va a topar con eso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me es útil saber eso? Porque el resultado de esto, ¿qué va a ser? El resultado de esto va a ser igual a ¿qué? A 4 por lo que
me queda acá, que sería seno de 4 por 0, sería seno de 0, mientras que en el denominador tengo 1 más coseno de 0. Entonces, ¿por qué les decía yo que era importante? Es importante porque seno de 0, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces me va a quedar 4 por 0 dividido en 1 más coseno de 0, que coseno de 0 es 1. Entonces me queda 1 más 1, 2. Me queda eso. Pero yo sé que 0 partido en algo es 0, y 0 por algo también va a ser 0. Esto es como un agujero negro, ¿no es cierto?, espacial. Y nos va a quedar como resultado este límite final, que sería 0. ¿Ok? Este es un ejercicio más elevado, obviamente, que el anterior, porque aquí no solamente ocupamos este 1 conveniente, sino que fuimos arreglando, ocupamos álgebra de límite. Por ejemplo, este 4 de aquí no me servía tenerlo ahí, lo saqué fuera, porque en el fondo yo puedo separar, puedo aislar este 4 con su límite. Recuerden que el límite puede separar por producto, entonces yo puedo separar el límite de 4, límite de esto, límite de este de acá. Entonces yo dije el límite de 4 finalmente va a ser 4, y lo dejo fuera, ¿sí? Recuerde que el límite de una constante es igual a una constante. Ahí está el fundamento de poder sacar un número. No es que yo llegue y lo saque porque sea una propiedad, no, sino que yo puedo separar mediante producto, límite de 4, límite de seno de 4x partido en 4x, y límite de seno de 4x partido en 1 más coseno de 4x. Y límite de 4, por el hecho de ser una constante, es igual a 4. Eso quiere decir que me queda fuera. No es que yo pueda sacarlo, pero se suele ver de esa forma. Entonces, este vendría siendo el ejercicio número 2. Para que se hagan una idea de cómo es límite trigonométrico.